Existen, dentro de la tradición nórdica, varias familias de deidades. Resultado de la asimilación de la filosofía cristiana, estas han tendido a ser vistas en la cultura popular como opuestos, dando como resultado que se intente dualizar a estas cuatro grandes familias, de tal forma que se interpreta que los gigantes son entidades malvadas, tan así que incluso algunos los han llegado a sacar de su culto. Todo esto resultado de la herencia cristiana que carga el colectivo. El estudio de los gigantes es un área de la teología nórdica a la que poco se presta atención por aquellos que no siguen el camino izquierdo de la tradición, pero veremos que es un área además interesante. Como se explicaba en videos anteriores, la práctica de esta fe no atiende a maniqueísmos, y tradicionalmente el culto entre los antiguos pobladores del norte de Europa se extendió hasta los gigantes. Esto lo vemos reflejado en la celebración del Þurrablót, un blot dedicado al Hrimthurs Þorri y no a Thor, como se ha malinterpretado recientemente. Así pues, dentro de las deidades a las que podemos cultar, encontramos no solo a los Aesir y Vanir, sino que tenemos una tercera categoría que en español se engloban como gigantes. Pero ya veremos cómo hay de gigantes a gigantes, y es que es importante diferenciarlos, reconocerlos y atender a su naturaleza para así generar una adecuada relación con ellos y los poderes que manifiestan. La cultura popular ha dado un vistazo equívoco a estas entidades. El cine, los videojuegos y la literatura en la mayoría de los casos no logra capturar las implicaciones de estos seres de forma adecuada, reduciéndolos solo a los adversarios de los dioses y en algunos casos interpretándolos como entes malvados, incluso demoníacos. Dentro de los mitos no existe algo como zoología divina. Resulta complicado el hacer distinciones exactas entre razas. Esto se vuelve aún más complicado cuando nos damos cuenta de que incluso los nombres dados a estas entidades en su idioma original son usados de forma intercambiable, lo que lleva a confusiones. Se vuelve necesario de nuevo el estudio lingüístico y se categorizan de acuerdo a las descripciones dadas. Las palabras para traducir gigante a las lenguas germanas de antaño son varias. Esto debido a que, aunque para nosotros solo existe un término neutral para estos seres, gigante es pues aplicable para cualquier criatura de gran tamaño sin importar su origen mitológico. Es así que todas las palabras que usaban los antiguos germanos para referirse a este tipo de seres, deidades de gran tamaño, siempre encontrará su traducción como gigante, Rithi, Thurs, Jotun y sus variantes. Para su estudio dividiremos a estos seres en dos grandes categorías. Thurs o Thursar en plural son una familia de la cual se desprenden dos ramas más, Hrimthursar y Muspelsinir. Ya los veremos a detalle. Primero comencemos por aclarar las implicaciones generales de estos seres y los conceptos lingüísticos. Thursar es la palabra en plural tanto para el masculino como para el neutral, y Thurs es el singular, con las mismas implicaciones de género. El femenino sería Gigr para el singular y Gigyar para el plural. La palabra Thurs en nórdico antiguo viene de la palabra en protogermánico Thurisas, mismo nombre de la runa. Como dato importante, esto deja claro que no es la runa de Thor. Un Thurs es un ser completamente acausal. Este surge del caos mismo, caos del que ya se habló en videos previos. Tiene su origen en la generación más primordial del todo y estuvieron antes que todos los demás dioses. Su vida y acciones no se ven atados a los designios del mundo creado por Odin y sus hermanos. Ellos trascienden a las barreras limitantes de la realidad tejida por los dioses del orden y la creación. Aunque los textos dicen que ellos eran malvados, como ya se mencionó, esto es el resultado de la herencia cristiana, y es que recordemos que estas historias fueron recopiladas por cristianos e inevitablemente sufrieron de sus formas de ver el mundo, pero objetivamente hablando no podemos hacer encajar a los dioses en implicaciones propias del colectivo humano, como lo son lo bueno y lo malo, y aún menos a este tipo de dioses, que si no responden al orden natural, menos lo harán al orden psíquico del hombre. De los Thursar, los primeros en aparecer fueron los Muspelsinir, también llamados Eldthursar. Muspelsinir y Eldthursar son el plural neutral y masculino. Significa hijos de Muspel y gigantes de fuego, respectivamente. Muspelsinir y Eldthurs serían su singular. También podemos acuñar los términos Muspelsdóttir, plural, y Muspelsdóttir, singular, para las hijas e hija de Muspel, y Eldergigr y Eldergigjar, singular y plural, respectivamente para las gigantas de fuego. Y digo acuñar porque estos términos no son rastreables ni citables, ya que no aparecen en los textos míticos.
Estas entidades tuvieron su origen al sur del Ginnungagap, en el lugar llamado Muspelheimr. El primero de ellos y su líder es Surtr, también llamado Cabeza Negra y El Negro, siendo su reina Sinmara. El pensar que estas entidades no tuvieron origen es algo comprensible, dado que en los mitos no se deja muy clara la forma en que aparecieron, pero quedarnos con esta idea sería equivalente a compararlos con una deidad eterna, un alfa y omega germánico. Se teoriza que su aparición fue similar a la de Ymir, pero en lugar de ser resultado del goteo del éter, el primero surgió del cúmulo de Kviku magma, del goteo de las Kikbuk Dropar o gotas de magma. El siguiente tipo de Thurs es el conocido como de escarcha, tan recurrido recientemente en algunas películas de superhéroes. Estos seres son llamados Hrimthursar en plural masculino y neutral. Se traduce literalmente como gigantes de escarcha, Hrimthurs para el singular. El femenino vendría siendo Hrimgigr para el singular y Hrimgigyar para el plural. El primero de estos seres y que dio origen al resto fue Ymir. Los textos relatan cómo el hielo del Niflheimr, tierra ubicada al norte del Gran Abismo, comenzó a derretirse resultado del calor que le llegaba del sur, y este hielo estaba formado de éter, veneno, y su derretimiento dio lugar a las Éter Dropar, y estas fluyeron y se asentaron dando lugar a Ymir. Ambas variaciones pertenecen a la familia de los Thursar. Como ya se mencionó, se relacionan estrechamente con el caos y esencialmente comparten las características propias del mismo, así como un amplio conocimiento del todo. Los antiguos los veían en las heladas y en los incendios, y en los aspectos propios a la naturaleza elemental térmica que tenían. La siguiente raza o familia de las cuatro son los Jotnar, otro tipo de gigante. Jotnar es el masculino y neutral en plural, el singular sería Jotun. Por su parte, el femenino plural es Ividiur y el singular Ividia. Es difícil rastrear su origen, el mismo no es del todo claro en las Edas. Hay que decirlo, algunos apuntan a que un Jotun y un Thurs son lo mismo, pero esto es incorrecto ya que en las sagas y Edas se hace mención de ambas palabras al enlistar a algunos seres. Otros teóricos proponen que el primer Jotun fue Buri, el mismo que fue descubierto por la Hrimgigr con forma de vaca llamada Audumla. Esto no es del todo descabellado, pero mi investigación me lleva a pensar que en realidad Buri y su hijo Bor son Muspelheimr. Una forma interesante de encontrar su origen sería acudiendo a sus descripciones. La palabra Jotun se relaciona con Etunas en protogermánico y es devorador, y Vidia podría guardar relación con Vidor, que es una en el bosque. Hay una fuerte conexión con la naturaleza, pero desde el aspecto quizás más inclemente e incomprendido de ella, la naturaleza descontrola, los elementos a los que los hombres quizá no podían encontrar la forma de controlar del todo y que aún les temían. Viene a mi mente la posibilidad de que estos seres fueran el resultado de la unión de algún Thurs, conservando un poco del aspecto caótico y algún dios de la creación, sometiéndose de alguna u otra forma a las leyes del mundo creado, sin que esto necesariamente implicara alianza con los Aesir, pues vemos un pleito constante con el dios Thor. Hay una última variedad de gigantes, pero no son contemplados como una familia aparte, los Berggrisar, en plural, y Bergrisi en singular. La traducción es gigante de la montaña. Es bien complicado. Hay dos teorías que yo conozco. La primera es que era otra forma de llamarlos Jotnar. Otra más apunta a que son los Jotnar y los Thursar que por voluntad propia se ataron a las normas del mundo creado y se volvieron aliados de los dioses creadores. Pero todo se queda en hipótesis. Dale like, comparte, no olvides suscribirte. También síguenos en nuestras redes sociales. Todos los links en la descripción. Gutor Not.